Antes de que llegaran los europeos, los pueblos del Anáhuac tenían una religiosidad propia y muy arraigada. Había dioses para la guerra, la lluvia y la fertilidad, y también existía la figura de la Gran Madre, la protectora, a quien muchos llamaban Tonantzin. El Cerro del Tepeyac era un lugar de peregrinación donde se le rendía culto desde tiempos antiguos. En 1492, Colón abrió la puerta a una nueva era. Poco después, con la conquista de México Tenochtitlan en 1521, comenzó algo más que un cambio político. Empezó una transformación religiosa profunda. Los frailes llegaron con prisa misionera y una estrategia clara: evangelizar rápido y de manera visible. A veces derribaron templos, otras veces levantaron ermitas y santuarios justo sobre sitios de culto indígena. Imposición directa o táctica para que la gente adoptara la nueva fe sin romper del todo con sus costumbres. Entre 1524 y 1530, las primeras órdenes religiosas organizaron escuelas, catecismos y procesiones. Se hablaba de extirpar idolatrías, pero al mismo tiempo se permitió cierta continuidad simbólica. Imágenes, fiestas y caminos de peregrinación se resignificaron. El mensaje cristiano buscó traducirse al mundo indígena con palabras y lugares que ya tenían peso espiritual. En 1528 llegó a la Nueva España Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, hombre de libros, cartas y visitas pastorales. Su misión fue consolidar la iglesia naciente en medio de tensiones, epidemias y un mosaico cultural enorme. Mientras tanto, el Tepeyac seguía siendo un punto de encuentro. Donde antes los pueblos honraban a Tonantzin, comenzó a levantarse una devoción cristiana. ¿Fue coincidencia geográfica o una decisión calculada para bautizar un santuario prehispánico y conservar el flujo de peregrinos? Así se preparó el escenario. Un territorio herido por la guerra, un pueblo con memoria religiosa milenaria, frailes decididos a fundar una nueva cristiandad y un cerro con tradición de madre protectora. En ese cruce de caminos, en pocos años, nacería una de las devociones más poderosas de América. ¿Continuidad disfrazada o fe nueva sobre cimientos antiguos? Esa pregunta acompañará todo lo que viene después. En la década de 1530, la Iglesia en la Nueva España ya había avanzado en su organización, pero todavía estaba lejos de tener raíces firmes. Las tensiones eran muchas. Los españoles buscaban controlar, los indígenas trataban de preservar parte de sus costumbres y los frailes se debatían entre imponer o adaptar la fe. Es justo en este contexto cuando aparece la tradición guadalupana. Según el relato más difundido, en diciembre de 1531 la Virgen se habría manifestado a un indígena llamado Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, pidiéndole que construyeran allí un templo. El detalle que sorprende es que, aunque se dice que el obispo Zumárraga fue testigo de la señal milagrosa, las rosas en invierno y la imagen impresa en el ayate, él nunca escribió nada al respecto. Y no estamos hablando de un hombre cualquiera. Era alguien acostumbrado a dejar cartas, informes y hasta libros. Sin embargo, sobre la aparición, silencio total. ¿Fue un olvido, una decisión consciente, o simplemente nunca ocurrió como nos lo cuentan? Aún así, el culto en el Tepeyac creció rápidamente. Miles de indígenas acudían con devoción y para muchos la Virgen de Guadalupe era, en el fondo, la continuación de Tonantzin, la madre protectora que ya veneraban allí desde siglos atrás. La frontera entre la nueva fe y la antigua tradición se volvió borrosa. Lo cierto es que en esos años la devoción comenzó a expandirse, aunque sin documentos oficiales que la confirmaran. Todo parecía transmitirse de boca en boca, como una historia compartida que se fortalecía con cada generación. Pasaron las décadas y el culto en el Tepeyac no dejó de crecer. Pero llama la atención que durante casi un siglo no exista un documento oficial que hable de la aparición. Ni actas, ni decretos, ni cartas de obispos. El silencio es tan grande como el fervor que sí existía entre la gente. Fue hasta mediados del siglo XVII cuando aparecen los primeros textos que narran la historia de la Virgen de Guadalupe. Uno de los más importantes es el Nican Mopohua, escrito en náhuatl en 1649, más de 100 años después de las supuestas apariciones. En él se cuenta con detalle cómo la Virgen se apareció a Juan Diego y cómo la imagen quedó impresa en su tilma. Curiosamente, la primera mención escrita de Juan Diego también aparece en estos años. Antes, su nombre no figuraba en ningún documento, es decir, la tradición que hoy conocemos se consolidó mucho tiempo después, ya con una narrativa bien elaborada y con elementos que mezclaban lo indígena con lo cristiano. Para algunos, esto demuestra que la devoción fue construida poco a poco, combinando relatos orales con estrategias de evangelización. Para otros, la ausencia de documentos iniciales no niega la experiencia, sino que refleja cómo las historias sagradas a veces tardan en ser reconocidas por las autoridades.
Lo cierto es que a partir de estos escritos, el culto guadalupano adquirió forma oficial y se difundió con más fuerza, convirtiéndose en un símbolo religioso que traspasaba barreras sociales y culturales. Para el siglo XVII, la devoción a la Virgen de Guadalupe ya no era solo una práctica popular, sino un fenómeno que unía a distintos grupos sociales. Los criollos, hijos de españoles nacidos en América, encontraron en ella un símbolo que los diferenciaba de la península. Los indígenas la reconocían como una madre cercana, y los mestizos la veían como un punto de identidad en medio de dos mundos. La Virgen del Tepeyac comenzó a aparecer en sermones, procesiones y obras de arte. Poco a poco dejó de ser solo la Virgen de los indios para convertirse en la madre de todos los mexicanos. La Iglesia entendió el poder de esta devoción y la impulsó, mientras que el pueblo la hacía suya en cada fiesta, cada peregrinación y cada altar casero. En este proceso también hubo tensiones. Algunos obispos desconfiaban de un culto que no tenía raíces documentales sólidas y que parecía demasiado vinculado a tradiciones prehispánicas, pero el fervor era tan grande que resultaba imposible frenarlo. Al contrario, se convirtió en una de las devociones más poderosas del virreinato. El gran salto llegó en el siglo XVIII, cuando la Virgen de Guadalupe fue proclamada patrona de la Nueva España. Esto la colocó oficialmente en el centro de la vida religiosa y social del virreinato. Ya no era solo una devoción popular, ahora tenía reconocimiento institucional, pero su fuerza no se quedó en lo religioso. Durante la Guerra de Independencia, Miguel Hidalgo levantó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe y lo convirtió en bandera de lucha. De pronto, la Virgen ya no era solo madre espiritual, sino también símbolo de libertad y resistencia. Mientras los realistas usaban a la Virgen de los Remedios como protectora, los insurgentes abrazaron a la guadalupana como emblema del pueblo. Así, la Virgen de Guadalupe pasó de ser una aparición discutida en silencio a convertirse en el estandarte de un movimiento que cambió la historia de México. Tras la independencia, México necesitaba símbolos que unieran a un pueblo dividido por guerras y diferencias sociales. La Virgen de Guadalupe se convirtió en uno de esos símbolos. No importaba si alguien era criollo, mestizo, indígena o incluso si tenía poca práctica religiosa, todos reconocían a la guadalupana como parte de su identidad. Durante el siglo XIX, en medio de conflictos internos, invasiones extranjeras y gobiernos inestables, la Virgen fue una figura que acompañaba al pueblo en cada crisis. En procesiones, en banderas y hasta en proclamas políticas, aparecía su imagen como recordatorio de que México tenía una madre que lo protegía. Cuando llegaron las leyes de reforma y se intentó separar de manera más radical a la Iglesia del Estado, la Virgen de Guadalupe permaneció intocable. Podían cerrarse conventos, expropiarse tierras y limitar a los sacerdotes, pero nadie se atrevía a enfrentar directamente a la guadalupana. Su fuerza no dependía solo de la Iglesia, sino del pueblo entero. Incluso en el siglo XX, durante la Guerra Cristera, los combatientes llevaban estandartes con su imagen y gritaban: «¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!». La fe se convirtió en bandera de resistencia frente a un gobierno que buscaba controlar las expresiones religiosas. Lo interesante es que la Virgen de Guadalupe ya no era solo un símbolo religioso, se había transformado en un emblema cultural y político, un elemento que acompañaba la identidad mexicana en cada etapa de su historia. Era la madre que consolaba, pero también la figura que inspiraba lucha. Por eso, cuando se habla de México, inevitablemente se habla de la Virgen de Guadalupe. Su historia, nacida en la tensión entre la conquista y las tradiciones indígenas, terminó por convertirse en un puente que unió lo viejo con lo nuevo, lo sagrado con lo político, lo indígena con lo mestizo. Hoy, casi 500 años después de las supuestas apariciones en el Tepeyac, la Virgen de Guadalupe sigue siendo un símbolo central de la identidad mexicana. Cada 12 de diciembre, millones de peregrinos llegan a la Basílica en la Ciudad de México. Es considerada la celebración mariana más grande del mundo, pero al mismo tiempo, la Iglesia enfrenta un reto. México ya no es tan homogéneo en lo religioso como antes.
En las últimas décadas, el número de católicos ha disminuido poco a poco, mientras crecen otras denominaciones cristianas y también las personas que se declaran sin religión. Según los censos más recientes, aunque la mayoría de los mexicanos siguen siendo católicos, cada vez hay más diversidad. En algunos estados del sur, como Chiapas o Tabasco, el catolicismo ya no es mayoría absoluta. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿la devoción a la Virgen de Guadalupe está perdiendo fuerza? La respuesta no es sencilla. Por un lado, el fervor popular sigue intacto. Basta ver la multitud que llega al Tepeyac, los altares en los hogares y la presencia de la guadalupana en fiestas, procesiones y hasta en tatuajes. Por otro lado, la práctica religiosa institucional se ha debilitado, menos asistencia a misa, menos vocaciones sacerdotales, más cuestionamientos hacia la Iglesia como institución. En medio de esa tensión, la Virgen de Guadalupe parece ocupar un lugar especial. Para muchos, no importa si siguen o no la doctrina católica al pie de la letra, la guadalupana sigue siendo la Madre de México, la figura que trasciende fronteras religiosas y se convierte en símbolo cultural y nacional. La historia de la Virgen de Guadalupe es, en realidad, la historia de México mismo. Nació en medio de la conquista, en un lugar sagrado para los antiguos pueblos, se consolidó siglos después con relatos escritos y se transformó en bandera de identidad nacional durante la independencia y las luchas posteriores. Hoy sigue siendo la imagen más reconocida del país, incluso más allá de lo religioso. Para algunos, representa fe y protección. Para otros, es un símbolo cultural que une a los mexicanos sin importar su religión. Y también hay quienes la ven como un invento histórico, una construcción destinada a unir bajo una misma devoción a pueblos que habían perdido sus antiguas creencias. Lo cierto es que, con milagro o sin milagro, la guadalupana ha acompañado cada etapa de México, desde el cerro del Tepeyac hasta la Guerra de Independencia, desde los hogares más humildes hasta las grandes catedrales, siempre ha estado presente. Hoy México vive un momento de cambio. La Iglesia Católica pierde terreno en números, pero la Virgen de Guadalupe sigue firme en el corazón de millones. Su fuerza no depende ya de los documentos antiguos ni de la aprobación de obispos, sino de la fe y la tradición del pueblo. La pregunta es inevitable: ¿seguirá la guadalupana siendo el gran símbolo que una a los mexicanos en el futuro? ¿O se convertirá en un recuerdo histórico en un país cada vez más diverso en lo religioso? Tal vez la respuesta no esté en los archivos ni en los censos, sino en la memoria viva del pueblo, porque, al final, la historia de la Virgen de Guadalupe es también la historia de cómo México ha buscado siempre una madre que lo acompañe en sus momentos más difíciles.